Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominica. Estamos, como siempre, reflexionando la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este 17º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, viene en forma pedagógica, con las 3 lecturas de cada domingo, la primera lectura, la segunda y el Evangelio. También tenemos el Salmo responsorial como una respuesta a la palabra del Señor. Y leemos hoy, en este domingo, 17º del tiempo ordinario, el primer libro de los Reyes, capítulo 3, 5, luego del 7 al 12. Pediste discernimiento. Leitmotiv es entonces aquí el rey Salomón que se encuentra en el templo ante el Señor. Y ahí lo que él está pidiendo para gobernar a su pueblo es verdaderamente discernimiento. Está comenzando Oñinauraina como rey. Y lo primero que hace es presentarse ante el Señor en el templo a rezar. Y lo que va a pedir es discernimiento a Dios. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Y ahora, Señor Dios mío, tú has hecho a tu siervo sucesor de mi padre David, pero yo soy un muchacho que no sé valerme. Tu siervo está en medio del pueblo que elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello y le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido una vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, una mente sabia y prudente, como no la hubo antes ni la habrá después de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda esta lectura, queridos hermanos, qué linda esta lectura.
Fíjense lo que pide aquí Salomón en este sueño, en este encuentro con el Señor. Le está diciendo justamente, en primer lugar, reconoce cuál es esa posición que él ahora está teniendo. Y su posición es la del capo, el number one, el líder número uno que está aquí. Me has hecho a mí sucesor de mi padre. A mí me pusiste aquí como sucesor, es decir, soy el rey, soy el hijo de David. Pero yo soy un muchacho que no sé valerme. Aquí está entonces la humildad, de cierta manera, al reconocer su propia limitación. Yo solo soy un muchacho que no sé valerme de mí mismo. Es decir, necesito, Señor, de tu presencia, necesito, Señor, de tu gracia. Y ahí tengo entonces a de Upeya entre nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros líderes. Pero no solamente nuestros líderes políticos, porque algunos ya piensan simplemente que los únicos líderes son los políticos, ¿verdad? Hay tantos líderes, también dentro de nuestra iglesia, que podamos decir lo mismo. Yo soy apenas, ¿verdad?, un siervo sucesor de este otro sacerdote, de este otro obispo, de este otro papa. Entonces soy un siervo aquí que estoy a tu servicio, Señor, que no sé valerme de mí mismo. Y es cierto con eso. Y sobre todo cuando te está hablando después de este pueblo tan numeroso, dice, de este pueblo tan grande. Y eso también es cierto. No es fácil gobernar, ¿verdad? Y eso mismo también ahora apliquémoslo a nuestra propia familia, Tú, Señor, me has puesto como este líder de esta comunidad que es mi propia familia, que tengo que saber gobernar. Imagínense, hay muchos que no sabemos gobernar nuestra casa. Hay muchos que no sabemos gobernar entonces a los hijos y entonces nos salen todo mal. Y muchos que se hacen de los líderes, pero después sabemos que en cuanto a liderazgo en la propia casa no tienen nada, ¿verdad? Absolutamente. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a gobernar a los demás? ¿Cómo vamos a gobernar a los demás? Por eso es que se pide mucho testimonio, ¿verdad?, de vida. Porque en la medida en que uno sabe gobernar una casa, también va a saber gobernar a un pueblo y a una nación. Fíjense que incluso Pablo, pero esto ya me meto un poco dentro de otra lectura, ¿verdad? Pero es interesante cuando Pablo habla con Timoteo, lo primero que le dice que los que tienen que estar al frente de las comunidades, en primer lugar dice, tienen que saber gobernar su propia casa. Tiene que haber ese entendimiento con la esposa, con el esposo. Tiene que haber entonces mucho entendimiento y saber manejar a su propia familia. Esos son los líderes, ¿verdad?, que tienen que estar al frente de la comunidad, dice. ¿Y cómo nosotros después vamos a gobernar? Dice, si ahí, dentro de nuestra propia familia, no sabemos gobernar, ¿cómo vamos a gobernar a los demás? Quiere decir que posiblemente lo único que vamos a hacer es una anarquía, ¿verdad? O sea, dejar que cada uno haga lo que quiera, pegar la ñan del líder. Qué bueno que es el líder. Porque acá uno ve un mongaruimi, entonces me dice, yo puedo imitar, vea. Entonces, eres CD, y claro, porque no hay entonces una fuerza verdaderamente de tener un timón de lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos. En nuestros discursos, sí, pepe ñande vale, ñande yuru, pero ñande vale forma. La Copa Paraguay va a la ñande yuru y cotamos, vamos a ser el number one, ¿verdad? Pero entonces aquí Salomón justamente está diciendo, yo soy un muchacho que no sé valerme. Primero humildad, reconocer la propia debilidad. Ahora después dice, tu siervo está en medio del pueblo que elegiste, un pueblo numeroso que no se puede contar ni calcular. Aquí ya hay entonces una gran responsabilidad, porque son muchos a quienes yo tengo que manejar. Y viene el pedido, y esto es lo esencial, enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo. Enséñame a escuchar. Nosotros decimos y ponemos lindos eslogans, ¿verdad? Hay lindos eslogans de la escucha, por ejemplo, escuchar al pueblo, de la gente, estar con la gente. Pero hay que ver si es cierto, ¿verdad? O si escuchamos a nuestra claque, o si la claque me tiene que escuchar a mí, ¿verdad? Entonces, aquí Salomón dice, enséñame a escuchar, para que sepa gobernar a tu pueblo. Discernir entre el bien y el mal. Discernir, este es el discernimiento. Es decir, aquí está el utilizar la inteligencia que nosotros tantas veces hemos repetido
y hemos estudiado sobre esto, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Imagen significa, en primer lugar, ser inteligente, es decir, la capacidad que tenemos de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y Salomón lo primero que pide es justamente eso. Quiero el discernimiento, Señor. Y cuando estamos haciendo el mal. No sé. Porque eso entonces, si nos damos cuenta verdaderamente, ustedes recuerden que eso sí que en la moral, eso se llama pecado. Eso es el pecado. O sea, que estás haciendo mal, que estás malversando, que estás empobreciendo, que estás robando. Eso, verdaderamente, eso es el pecado. Ese es el verdadero pecado. Porque está pues entre el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento quiere decir usar la inteligencia, y en la inteligencia vos te das cuenta qué está mal y qué es lo que está bien. Y cuando vos estás permitiendo, estás diciendo eso está mal y decís, bueno, pellapoga tus abellas por la pellaposea, entonces quiere decir que ahí entramos en un aspecto ya moral, ¿verdad? Y a eso le llamamos pecado nosotros, ¿verdad? Y dice, y si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Si yo, Señor, no tengo este discernimiento entre el bien y el mal, ¿cómo voy a poder gobernar este pueblo tan grande, tan numeroso? Y en el versículo 10 viene la respuesta del Señor. Al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello. Al Señor le gustó. Pediste discernimiento, mi hijo, pediste discernimiento. Le dijo, por haber pedido esto, no haber pedido una vida larga, porque viste, este ya es egoísmo. Señor, quiero vivir mucho tiempo, Señor, quiero ser viejo, viste, quiero anquilosarme en el gobierno, quiero la reelección, quiero luego 3, 4 veces me voy a ir. Pero eso ya es porque hay otros intereses, pues, hay otros intereses. Entonces no es el de gobernar al pueblo, de sacar adelante, sino que es entonces la mina, ¿verdad? La mina de oro para nosotros, de donde vamos a sacar nuestra platita. Pero lastimosamente va a tener que ser robando, sacando, empobreciendo a la gente. Esa es la tristeza. Entonces, por no haber pedido larga vida, ni haber pedido riquezas tampoco, ni haber pedido la vida de tus propios enemigos, no pediste eso. Entonces, por eso mismo, te daré lo que has pedido, una mente sabia y prudente, como no hubo ni habrá antes ni después de ti. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. El Papa no pudo contenerse. Tras el rezo del Ángelus, visiblemente conmovido, manifestó su estado de ánimo tras la polémica decisión del presidente turco de convertir Santa Sofía en mezquita. No añadió ninguna crítica, pero quiso dejar claros sus sentimientos. Minutos antes, había reflexionado sobre el Evangelio del domingo, que narraba la parábola del sembrador. El Papa dijo que para que la semilla de Dios fructifique en el alma, antes se debe aprender a escuchar a Dios. Si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi. Per questo è importante abituarsi a ascoltare la parola di Dio, a leggerla. El Papa repitió el consejo que ya ofreció en otras ocasiones. Recomendó a los cristianos llevar consigo un evangelio en el bolsillo o en el celular para leerlo a lo largo del día y así, poco a poco, dar espacio a Dios en la vida cotidiana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara e Dominical. Ahora tenemos esta segunda lectura, la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro en este 17º domingo del tiempo ordinario. Tenemos la lectura de Romanos 8, 28 al 30. 8, 28 al 30. Somos imagen de tu Hijo. Imagen de tu Hijo. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, aquí la palabra del Señor a través de esta carta que escribe Pablo a los romanos. Estamos leyendo en todos estos domingos, ¿verdad?, la continuación de este evangelio, digamos así, de Pablo, donde Pablo se presenta y nos dice cuál es la idea central de su pensamiento y qué es lo que él está transmitiendo. Él se está presentando a la comunidad de Roma. Antes de ir a Roma, él entonces les envía esta carta y les dice: mira, yo soy Pablo, elegido, me siento apóstol verdaderamente, llamado por Dios. Y aquí entonces yo les envío. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué es lo que yo verdaderamente pienso? ¿Qué es lo que el Señor me ha revelado? ¿Cómo entiendo la presencia del Salvador, de Jesús en medio de nosotros? ¿Cómo en su encarnación, en su vida en medio de nosotros, Él nos ha transmitido todos estos elementos tan importantes de una revelación de Dios Padre? Y también al mismo tiempo, ¿verdad?, al revelar a Dios Padre, sobre todo este cumplimiento de las promesas
que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por eso dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. De los que le aman. Dios dispone. Es decir, aquí hay una búsqueda de cada uno de nosotros de el Dios que nos ama, el Dios que nos quiere, pero que nosotros respondemos también con nuestro amor. Es decir, Dios nos ama, lleva todo lo que es su gracia, pero lo nuestro no es simplemente un amor, entre comillas, lo voy a decir así, un amor fingido, sino que es un amor verdadero. Yo lo amo porque siento y veo, agradezco, reconozco la acción de Dios en mi vida, reconozco la acción de Dios en mi familia, reconozco el amor de Dios en mi propia sociedad y reconozco sobre todo el amor de Dios que yo tengo, que yo vivo, todas estas cualidades, estas riquezas que el Señor me ha dado. Cada uno entonces reconoce y dice la propia vida que yo tengo aquí. Muy preocupada. ¿Verdad? Entonces es mirar, es entrar en esa sintonía con el Señor. Y entonces por eso dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Pero ¿en qué sentido entonces Dios dispone de estas cosas para aquellos que les aman? Y justamente porque nosotros, cuando amamos a alguien, nosotros mismos luego abrimos nuestro corazón y todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos sintiendo, todo lo que se nos ofrece, siempre nos cae bien. Siempre nos cae bien. El que es normalmente es porque no le gusta, no ama en serio, ¿verdad? Entonces está buscando simplemente lo suyo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo es lo que yo estoy pensando? ¿Cuál es mi idea? Entonces no nos abrimos a los otros. Entonces nos quedamos ahí encerrados en nosotros mismos. No sabemos compartir, no nos sabemos abrir a los demás. Entonces por eso dice a todos aquellos también de los llamados según su designio. Este es otro elemento también que tenemos que tener en consideración. La vocación que recibimos es también una vocación, y por eso vocare, vocación, que significa llamado. ¿Llamado de quién? Y de parte de Dios. Entonces es una gracia. Es la gracia que Dios nos concede a nosotros. Esa gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Que todo es gracia, como dice San Pablo. Todo es gracia. Todo lo que hemos recibido es gracia. Y en la medida en que nosotros reconocemos esa gracia, nosotros también podemos hacer ese agradecimiento, como nos dice aquí, ¿verdad? Porque le amamos y todo está dispuesto para nuestra propia felicidad. A los que escogió de antemano, dice, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo. A reproducir la imagen de su Hijo. Entonces quiere decir que la función de cada cristiano, la función de cada uno de nosotros es reproducir, traer la misma imagen de Dios en medio de nuestra comunidad. Tenemos que reproducir la imagen de su Hijo. ¡Qué gran compromiso! El Señor nos eligió para reproducir la imagen de su Hijo. Tenemos que imitar. Eso es lo que los padres de la Iglesia, los antiguos padres de la Iglesia decían, el alter Christi. Alter Christi. Otros Cristos. Porque tenemos que reproducir la misma imagen de su Hijo, es decir, la misma imagen de Jesús. De modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. De modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Queridos amigos, esto es mucho más importante aún, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando aquí de primogenitura entre muchos hermanos, quiere decir que cada uno de nosotros tiene que asumir también esa responsabilidad, como decíamos anteriormente en la primera lectura, en el bloque anterior. Es esa responsabilidad que se asume por esta gracia de parte de Dios. Y ahora entonces nosotros somos los que vamos a reproducir esta imagen del Señor. Y por lo tanto, sepamos y tengamos esta certeza y esta esperanza de parte de Dios, porque dice, a los que había destinado los llamó. Es la vocación, nos llama para algo en función de. A los que llamó nos hace justos. La justicia, buscar la justicia, vivir desde lo justo que Dios nos está pidiendo, en la justicia. Y por último dice,
A los que hizo justos, los glorificó. Es decir, cuando uno vive en la justicia, uno vive también en esa glorificación, que quiere decir la realización plena de nuestra existencia, de nuestra familia, la alegría de nuestra comunidad, la alegría de nuestros hijos, la alegría de esa eclesia donde nosotros estamos viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en esta tercera lectura, es decir, en el Evangelio que se nos presenta en este 17º domingo. En este domingo en que leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 44 al 52. Vende lo que tiene y compra el campo, nos dice esta parábola. Vende lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. El reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cestas y los que no valen las tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Lo han entendido todo? Le responden que sí. Y él les dijo, pues bien, un letrado
que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio del día de hoy, una parábola maravillosa, o mejor dicho, en esta parábola encontramos dos, ¿verdad? Una orientación espectacular de estas dos parábolas que encontramos aquí. En este personaje que encuentra este tesoro. Él añade tesoro, mira. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en nuestra propia vida cristiana? ¿Será que podemos decir, en forma analógica decíamos, porque la parábola es siempre una comparación, decíamos anteriormente respondiendo a una de las preguntas, ¿qué es la parábola? La parábola es la que responde, pero de una forma comparada, pero para dar fundamentos y para hacernos reflexionar cómo nosotros entendemos la presencia del reino de Dios en nuestra vida, cómo nosotros entendemos la presencia del reino de Dios en nuestra comunidad. Y eso es lo que hoy nos está presentando y nos va a presentar como esa perla de oro, esa perla que se encuentra, ¿dónde? En ese terreno, en ese campo donde él va pasando y la encuentra, que tiene mucho valor. Cuando descubre el tesoro, lo vuelve a ocultar. ¿Qué significa? Lo vuelve a ocultar. Y justamente es quiere decir que él descubrió algo demasiado grande y entonces dice, bueno, esto verdaderamente yo tengo que conquistarlo, tengo que conseguirlo. Es decir, como que nosotros vamos descubriendo nuestro propio camino, esa riqueza, la tenemos ahí, pero no la descubrimos del todo aún, porque todo necesita también su proceso. La vida cristiana es así, ¿verdad? Daigoku en unos años convertí tema y ya somos los mejores del mundo. No. Cuando descubrimos ese tesoro, nosotros vamos detrás de ese tesoro poco a poco. Es como aún está cubierto. Lo descubrimos, pero aún continúa cubierto. Y entonces en ese camino tenemos que hacer ese proceso, ¿verdad? Hasta encontrarlo todo completamente. Vende, aquí dice, todas sus posesiones y compra el campo quedándose con él. Vende todo lo que tiene, todas sus posesiones. Porque sabe que ese campo cuesta mucha plata. Sabe que ese campo que está allí tiene un valor muy grande. Y si tiene un valor muy grande, ¿qué hago y cómo lo voy a hacer, verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces me tengo que comenzar a esforzar, tengo que comenzar a luchar y tengo que comenzar a pelear por ese campo. Y entonces necesito de las riquezas que tengo. Voy a vender todo lo demás. Voy a dejar todo lo que tengo, pero me voy a ir detrás de aquello que verdaderamente tiene valor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos muchas cosas que no estamos diciendo que no tienen valor en tu vida, en nuestra propia vida. Claro que tienen valor, muchas cosas. Pero lo que tenemos que hacer aquí, así como leíamos en esa primera lectura del libro de los Reyes, es hacer un poco un discernimiento. ¿Cuál es el verdadero valor? Ahí Salomón, él hacía un discernimiento. Era también un valor que Dios le haga desaparecer a todos sus enemigos. Él podía haber pedido eso, si él era rey. Y si tiene muchos enemigos que le ataquen, él podía haber pedido, Señor, te pido la vida o te pido, no sé, los reinos de este tipo. No para mí, pero por favor que no vengan y que me ataquen. Pero él no pidió eso. Pero ese era un valor también. Él lo único que pidió era el discernimiento para saber gobernar a su pueblo. Y entonces todo lo demás le viene como añadidura. Aquí también, cuando nosotros estamos comparando en este evangelio, estamos diciendo lo mismo. El vender todo lo que tenemos para comprar aquello de mayor valor significa que lo que tenemos también vale. Valen cosas, vale también sacrificio, vale esfuerzo. Pero de cierta manera, después de ese discernimiento y encontrando ese que es de mayor valor, y ahí es donde nosotros nos fortalecemos y ahí es donde nosotros entonces, una vez que nos fortalecemos en esa búsqueda, luchamos por aquel campo donde está el tesoro escondido. Después tenemos una segunda parábola. Esta segunda parábola compara también el reino con un comerciante, ¿verdad? De esa perla incalculable. La perla, ¿verdad? En el mundo antiguo era un objeto precioso que evoca belleza
y sabiduría. Belleza y sabiduría, la perla de por sí. Entonces, eso mismo nos está diciendo en la vida cristiana, todo lo que se nos presenta, en ese discernimiento y en ese camino, es una perla, es una sabiduría. Entonces viene el comportamiento de este comerciante, hace referencia a la persona que busca darle belleza y sabiduría a su vida. Por eso decíamos, todo lo que nosotros encontramos allí no es que no tenía valor. Claro que todas nuestras riquezas, todo lo que nosotros tenemos como cualidades, tienen su propio valor. Solamente que en un momento llega en el cual nosotros entendemos que esto que está aquí delante tiene mucho más valor. Y después, queridos hermanos, en esta segunda parábola que viene a continuación, justamente nos va a hablar de la parábola de la red y de los pescadores, que también seleccionan, dice, los peces. Esto es lo mismo, hacer un discernimiento. De nuevo, insiste en este aspecto. Seleccionar significa discernir qué es lo que más vale y qué tiene menos valor. Detrás de qué cosa nosotros estamos yendo. Detrás de qué valores nosotros estamos yendo y estamos peleando por qué valores. Dice, es un espejo para nosotros porque somos extraídos de las fuerzas del mal por Jesús y sus discípulos y por eso nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Entonces, queridos amigos, hoy la palabra del Señor con estas parábolas una vez más nos está llamando dentro de este gran amor de Dios, de esta gran misericordia de Dios que nos ofrece y nos dice, pídeme lo que quieres, como esa primera lectura, ¿verdad? Y entonces nos está llamando y nos dice, bueno, ahora va a depender de vos. ¿Detrás de qué tesoro te vas a ir? ¿Te vas a quedar con esos pocos tesoros que tenés ahí? ¿O vas a ser capaz de renunciar, de vender todo para buscar aquello que verdaderamente tiene valor para tu vida? Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo
TV. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Dominical. En este domingo, en este segmento, Ñande Yara Ñe responde. Y que corresponde también a lo del Evangelio y principalmente todo que es riqueza. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué significa la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Porque nos hablaba el Evangelio y nos hablaba también del discernimiento, tanto en el Evangelio como en esa primera lectura, el rey, que en lugar de pedir riquezas, la cabeza, el poder contra sus enemigos, etc., él pide discernimiento. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Vamos a ver un poco, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, por lo menos una partecita, ¿verdad? Porque nunca podemos desarrollar todo lo que significa la palabra riqueza. Estas concepciones sobre la riqueza y la pobreza también aparecen radicalmente opuestas tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Es verdad que Jesucristo, revelando en el reino de los cielos el tesoro sin precio que merece que se sacrifiquen, ¿verdad? Todos los bienes. Es lo que acabamos de escuchar nosotros en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, sacrificar todos los bienes que tenemos, ir, vender todo, decía el Evangelio. ¿Para qué cosa? Para comprar justamente aquello que vale. Y entonces hace aparecer la inconsistencia de todas las riquezas humanas, por muy altas que sean. El comprar ese tesoro, ese campo, vendiendo todo lo demás, entonces nos está hablando de una inconsistencia de las riquezas humanas. Tengamos en cuenta este primer elemento. ¿Qué significa entonces la riqueza? Ese tesoro que encuentra esa persona en ese campo, lo vuelve a ocultar y dice y va y vende todo lo que tiene. Te está indicando y te está enseñando que toda la riqueza humana es una riqueza inconsistente. Lo que hemos encontrado entonces, según el Evangelio, la palabra riqueza está queriendo significar hemos encontrado a Jesucristo como tal. Tenemos que ubicarnos aquí, tenemos que mirar también el contexto histórico, ¿verdad? Porque el contexto histórico se está hablando a una comunidad judeocristiana. Se está hablando a aquellos judíos que ahora se están adhiriendo a la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vender todo lo que tiene. Es decir, tiene que despojarse de muchos judaísmos, de muchos hebraísmos también, si queremos decir, de la religión que solamente les está atando las leyes y otros elementos, ¿verdad?, del judaísmo. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Eso significa vender, eso significa despojarse. Entonces la parábola no es tanto aquí en mirar si aquí hay un plata o lo que sea, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando principalmente, peñan de plata, ese tesoro se está refiriendo verdaderamente a Jesucristo. Y como le está hablando en su contexto histórico, volviendo un poco a cuándo se está escribiendo esto, se le está escribiendo a estos judíos que a muchos les costaba dejar el judaísmo, o sea, vender, despojarse de su riqueza. Por eso decíamos, no es que los otros tesoros no valgan. Claro que valen, pero aquí es mirar y decir, bueno, estos son nada, estos son inconsistentes en comparación de aquello que nosotros hemos encontrado ahora. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahora? Hemos encontrado nada más y nada menos que a Jesucristo, Hijo de Dios, es decir, Dios mismo que se ha encarnado y que ha entrado a nuestra historia. Es el cumplimiento entonces de las promesas, pero para eso te exige vender todo, dejar todo para adherirte a este nuevo tesoro. Sin embargo, tenemos que recordar que se mantiene siempre en la línea del Antiguo Testamento, para el que toda riqueza que no se recibe como don de Dios es vana y peligrosa. Todo lo que no se recibe, ¿verdad?, como don de Dios, directamente vana y peligrosa. Se realiza sin abolirlas, sin abolir.
Las antiguas promesas según las cuales Dios enriquece a sus elegidos. No es que por eso Dios está aboliendo todo, sino que lo que Dios está haciendo es darle plenitud. Al mismo tiempo podemos decirle, al darle plenitud a estas riquezas que nosotros ya tenemos y que ahora nosotros estamos optando por esta mejor, quiere decir que esas promesas tienen mayor valor, porque es Dios mismo que ya ha cumplido esa promesa que había hecho a su pueblo. Y eso es lo que está queriendo transmitir el autor sagrado, o mejor dicho, toda la comunidad a través de estos escritos del autor sagrado. Si las riquezas son peligrosas y si la perfección del Evangelio consiste en sacrificarlas, no es que sean malas, sino que solo Dios es el verdadero bueno. El kalos que nosotros encontramos también en griego no significa simplemente traducirlo en bueno, sino que hay que traducirlo también como aquello que me conviene. Este es el conveniente. Este es el que verdaderamente le conviene al cristiano, porque este es el que nos conviene a nosotros en un sentido positivo, el bueno. Y él mismo se ha constituido entonces en nuestra riqueza. Elegir al Señor, adherirse al Señor, esa es la riqueza. Él se ha constituido en esta riqueza. Entonces no es simplemente encontrar, como yo decía, el plata y el según nuestra tradición, sino que aquí es encontrar el verdadero oro, el verdadero diamante, que es Jesucristo, que es Dios mismo, que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra propia vida. Y bueno, desde aquí vamos a mirar un poco que Dios enriquece a sus elegidos. La riqueza es un bien, la riqueza es un bien. Hasta en los textos más recientes se complace el Antiguo Testamento a ponderar la riqueza de los piadosos personajes de la historia de Israel, la de Job, también la de su prueba, la de los santos reyes David, Josafat, Elías. Entonces todos estos nos están hablando de que las riquezas que recibimos de Dios son riquezas que valen mucho, ¿verdad? También nosotros podemos mirar desde otras culturas. Por ejemplo, en Grecia también la riqueza parece en Israel con un título de nobleza y Dios enriquece a los que Él ama. Por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todo les da, dice, les da, mucho les da. Es parte entonces de esa bendición de Dios. Es que la riqueza, aún la más material, es ya un bien. Es un bien. Aún la riqueza material. Algunas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y dicen, no, se predica mucho sobre la pobreza y parece que quieren que todos seamos pobres. Y entonces te viene uno y abre su iglesia y te dice la iglesia de la prosperidad. Y te habla de la prosperidad y solamente de la riqueza. No, no es eso. Es que no entendemos nosotros lo que verdaderamente nos está queriendo explicar el autor sagrado. El autor sagrado lo que quiere decir es que la verdadera riqueza siempre será Dios. En el Nuevo Testamento será su propia encarnación en Jesucristo. Pero la riqueza material es un bien, o sea, porque nosotros tenemos que vivir dignamente. Ahora, ¿dónde, vamos a decirlo así, está el mal? El mal está cuando justamente nosotros la riqueza, que es un bien, no queremos compartir y lo estamos volviendo un mal para los otros hermanos, porque los otros están careciendo. No somos capaces de compartir, de ayudarnos, de levantar, ¿verdad?, la comunidad que viva en esa riqueza. Pero atención, sin entender tampoco aquí que la riqueza sea simplemente el aspecto material, ¿verdad? Sino que la riqueza material tiene que ayudar para que la comunidad, la iglesia, viva en esa unidad, en ese fervor, en ese amor hacia Dios, donde Dios sea el centro único de la historia y de la vida del pueblo, de la comunidad. El problema es que nosotros somos quienes generamos entonces la pobreza. Recuerden que en los escritos de Lucas, sobre todo Hechos de los Apóstoles, cuando él habla de la riqueza, él está hablando que justamente tiene que ser compartida. Todos los que poseían, dice, campos, casas, la vendían todo, dice. Ponían a los pies de los apóstoles y luego
se distribuía entre todos, dice, y nadie pasaba necesidad. Entonces quiere decir que la riqueza material es una riqueza esencial, fundamental. Y como decíamos en el Antiguo Testamento, Dios enriquece a los patriarcas, a Abraham lo llena, dice, de riqueza. A Isaac lo llena de riqueza. A Jacob lo llena de riqueza. Entonces a cada uno les da, les ofrece la riqueza material. Pero siempre la riqueza material que está en beneficio de su clan, de su comunidad. Abraham representa entonces a su propia comunidad, que vive en esa opulencia o en esa riqueza, porque Dios le está bendiciendo también con los bienes materiales, pero no se queda simplemente en eso. La adquisición de esa riqueza supone normalmente meritorias cualidades humanas, diligencia, por ejemplo. El libro de los Proverbios nos habla de esa lucha, de esa diligencia, de ese empeño. Capítulo 10, versículo 4. El hombre que se empeña, el hombre que busca la riqueza. Pero la riqueza siempre bien entendida, porque nosotros tampoco podemos vivir zaparrastrosos en la pobreza. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos en dignidad. Pero nos está llamando a cada uno de nosotros, porque algunos nos enriquecemos de mala manera también. Hay muchos que se enriquecen, o nos enriquecemos de buena manera, pero después nos centramos simplemente en ¿qué cosa? En nuestra propia riqueza, como si fuese todo el valor. Decíamos al inicio que aquí cuando dice encontró ese tesoro verdadero, ¿qué es lo que está haciendo? Dice vende todo lo que tiene, viene y compra aquel verdadero, que en este caso está representando nada más en el Evangelio, la parábola, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo. Nosotros tenemos otros pasajes, por ejemplo, del joven rico. ¿Dónde está la equivocación, digamos? ¿Dónde está aquí la crítica que se está haciendo al joven rico? No es de que él sea rico, no es de que él haya ganado esas posesiones. Muy bien. Aplauso, quiere decir que trabajaste muy bien. ¿Cómo lo utilizas? ¿En qué cosa lo utilizas? Por ejemplo, tantos proyectos actualmente a nivel del mundo, ¿verdad? Gente con tanta plata que invierte, por ejemplo, para que haya aborto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo lo estamos invirtiendo? Entonces, eso quiere decir, todo lo que vos tenés como riqueza, que seas capaz de dar, pero para el bien de la comunidad, para el bien de la sociedad y no buscando el mal. Entonces hay muchas personas, hay mucha gente que invierte y que tiene mucha plata, muchos bienes, pero para que exista desunión. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Para luchar contra la iglesia en los años 70, ¿verdad? Entonces, todos estos fondos, Rockefeller, etcétera, etcétera, para dividir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia nos molesta. La iglesia lo que quiere es la unidad entre las personas. Busca levantar a los pobres, que los pobres verdaderamente vivan también dentro de su dignidad. No, esto ya para mí es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pobres esto, los pobres aquello, si comienzan a pensar, Y eso continúa solapadamente, pero con nuestros nuevos tiempos, ¿verdad? Estamos ya en el 2020, en adelante. Pero sin embargo hay muchas formas todavía de mantener eso allí. Vive aún entre nosotros, ¿verdad? Entonces te está diciendo, aquí lo que tenemos que mirar no es que la riqueza sea una cosa mala, sino que es el cómo nosotros estamos utilizando. Despojarse de todo porque hemos encontrado a Jesucristo quiere decir la verdadera riqueza. Ahí vos vas a saber utilizar entonces esa riqueza que el Señor te está dando. Entonces, queridos amigos, de esto se puede continuar aún hablando tanto. Hoy la palabra de Dios nos invita a centrarnos en la persona de Jesucristo, la verdadera riqueza, la verdadera perla que hemos encontrado y detrás de quien nosotros tenemos que ir. Vender todo lo que tenemos e ir detrás de Jesús. Y nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un hermoso domingo. Que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.